Bienvenidos a nuestro podcast sobre el dibujo en la arquitectura, donde exploraremos cómo esta herramienta esencial no solo representa ideas, sino que también conecta conceptos y espacios. En una era de tecnología avanzada, el dibujo sigue siendo clave para el proceso creativo de los arquitectos y para dar forma a nuestro entorno construido. Acompáñanos a descubrir su rol en cada etapa de un proyecto arquitectónico. En esta ocasión estaremos entrevistando al arquitecto Ayub Padilla. Este se desempeña como profesor de dibujo arquitectónico en la Universidad Católica y nos estará hablando de su visión como profesor y profesional arquitecto. Hola, nos presentamos. Yo soy Florencia Gilardoni. Yo soy Paloma Ayala. Y yo soy Yane Colman, somos estudiantes de la carrera de arquitectura de la Universidad Católica. Estamos en el cuarto semestre y presentamos este podcast como parte de nuestro segundo examen parcial de la materia de comunicación profesional. Hoy, como en el primer episodio, entraremos como una introducción del tema del dibujo arquitectónico. Elegimos el dibujo en la arquitectura por su papel esencial en la conceptualización y descripción de las ideas arquitectónicas. También sabemos que existen muchas herramientas digitales avanzadas, como por ejemplo el dibujo sigue siendo una forma única de comunicación y de poder conectar con el proceso creativo. Para hablarnos más acerca del tema, hoy nos acompaña el arquitecto y profesor de dibujo arquitectónico, Ayub Padilla. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto verlas y gracias por la invitación, ¿no? Estoy muy contento. Bueno, muy lindo tema eligieron. Nos gustaría referirnos a vos como profe, ¿me permitís? Sí, como ustedes, encantado. Muchas gracias. Te agradecemos por tu tiempo, sabemos que sos una persona muy ocupada y valoramos que estés con nosotras para hablarnos más acerca de este tema. Profe, para comenzar, me gustaría conocerte mejor y saber cómo empezaste a enseñar el dibujo arquitectónico. ¿Qué te llevó a enseñar esa materia en específico? Bueno, a ver, yo jamás pensé que iba a enseñar, ¿no? Creo que esa anécdota ya les había contado, ¿no? La verdad que fue una invitación de la universidad, ¿no? De el director de carrera de esa época, el cual, bueno, ya me conocía, ya habíamos hecho la tesis, entonces, digamos, fue el que me invitó a dar unas charlas, y a partir de ahí, bueno, nació la idea de que le gustaba cómo llegaron digamos, a los alumnos, ¿no? Y eso fue una conferencia. Y entonces la conferencia se repitió varias veces, hubo otras oportunidades hasta que me invitó a enseñar, ¿no? Y justamente la primera materia con la que empecé fue dibujo arquitectónico 1 y la materia de geometría descriptiva, ¿no? Entonces, bueno, yo también he tenido una época digamos, de artista, ¿no? De dibujo desde pequeño y más o menos en la década de los 90 que llegamos a Paraguay, claro, en el 89 llegamos, en los 90 empecé a pintar para pequeña galería. Entonces, varias técnicas y la verdad que me gusta mucho dibujar a bolígrafos, ¿no? A bolígrafos, marcadores, porque era un desafío dibujar algo sin borrar. Claro. Entonces, a raíz de eso, bueno, las correcciones, incluso hay dibujos que sí me equivoco, sí salen mal, pero a veces no se nota porque basta con agregar un manchón más, un garabato más y pasa esa cosa. Y es una muy buena herramienta para justamente proyectar. Para proyectar me parece una de las mejores herramientas. Genial, o sea, y sabemos que sos un dibujante nato porque en serio le llegas a tus alumnos dibujando y bueno, hay personas que no se acuerdan de vos por tus dibujos. No, mira, ahí les quiero mostrar, es un dibujo que hice cuando tenía 17 años, 18 años. Sí.
Está precioso, profe. Ya lo conozco. Hermoso está. Bueno, la mayoría de cuadros de casa están hechos por mí. Ay, profe. ¿Sabes, profe? Me reidentifico contigo. Yo también. Así me encanta dibujar a bolígrafo. Queda demasiado, demasiado hermoso que y cuando el bolígrafo está seco también es. Tipo, ya para hacer la sombra y eso queda demasiado bien. Tiene el bolígrafo, ¿no? Que viste que tiene mucha más fuerza que el lápiz, ¿no? Entonces cuando dibujo al lápiz, pero porque me parece que no se ve. Ay, Bueno, profe, sin más preámbulos, queremos iniciar con las preguntas que teníamos preparadas. Y como primera pregunta tenemos, ¿cuál es el rol del dibujo en la arquitectura, del dibujo en la arquitectura para vos? Bueno, el dibujo es esencial, ¿no? Y es más, antiguamente teníamos una ventaja los que dibujaban en relación a las personas que no dibujaban, ¿no? Porque existen dos tipos de arquitectos, ¿no? Está el que es un dibujante nato, ¿no? Y está el que va aprendiendo. Ahora, es importante tomar en cuenta que el dibujo en la arquitectura no es precisamente el dibujo artístico, ¿no? Ahora, si tienes el don, enhorabuena. Pero si no, la buena noticia para la gente que no tiene el don de dibujar es que justamente el dibujo viene a ser un instrumento más en el lenguaje. Y es un instrumento más preciso que las palabras, ¿no? Así como para un poeta, para un músico, serían los sonidos, ¿no? En este caso, nuestras obras se tienen que materializar, ¿no? Entonces, la mejor forma es hacer esquemas en miniatura de lo que vamos a realizar, ¿no? Entonces, desde la idea que nace, por eso hay varios tipos también de dibujos, están los conceptos, los dibujos preliminares, los de ideas, ¿no? Que incluso pueden ser abstractos, depende ya de cada uno. Y entonces hasta llegar a concretar, a ir puliendo esa idea y convertirla en algo concreto, ¿no? En un edificio. Entonces, más que nada, el dibujo nos sirve, por un lado, para expresarle, por ejemplo, a nuestro cliente, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer con él? Punto uno, ¿no? Entonces, un medio de expresión en ese sentido. Ahora, en otro sentido, una vez que, por ejemplo, el cliente ya aprobó el proyecto, entonces el dibujo se convierte en órdenes de dibujo, ¿no? Nuestro dibujo pasa a ser el dibujo constructivo, o sea, el proyecto ejecutivo. Nosotros empezamos a dibujar en planos. Entonces pasa a ser órdenes de trabajo de algo que sería imposible que nosotros construyamos solos, ¿no? Entonces, justamente lo que hacemos es detallar la mayor cantidad posible de información para que se construya como queremos nuestra idea, pues no se modifique o no se interprete de otra manera, ¿no? Porque, por ejemplo, el lenguaje verbal es muy diferente, ¿no? Yo si te digo un horno, de repente ahí Paloma se imagina un horno de la cocina empotrado, un floppy se imagina un horno de microondas, no sé, ¿no? Y sí se imagina un horno diferente también, ¿no? Y entonces, viste, o sea, no es preciso, por más que intentemos de hacerlo, ¿no? Una cosa es un horno de microondas chico, grande, mediano, no sé, industrial. Entonces, existe una serie de parámetros que nosotros al dibujarlo a escala, poner sus, digamos, la representación es mucho más precisa. Claro. ¿Eli? Como segunda pregunta, profe, ¿cuál es la importancia que tienen las perspectivas y los bocetos en el proceso de un diseño arquitectónico? Bueno, hace poquito era lo que por lo cual se suponían las computadoras no podían reemplazar, ¿no? Por el cual nuestra profesión de repente iba a ser una de las últimas en ser reemplazadas, ¿no? Por las computadoras o por los programas, debido a que, bueno, cuando tú tienes unas ideas, algo, no haces un dibujo detallado, ¿no? Sino haces constante un boceto, un croquis, que es un dibujo que transmite una idea en el menor tiempo posible.
A veces ni siquiera necesitamos que se parezca realmente al objeto para decir que es, ¿no? Pero es suficiente para transmitir una idea completa y compleja. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer un boceto de la Torre Eiffel con 4 líneas, eso que ni siquiera, si comparamos con una foto, ni se parece, pero a todo el mundo le va a transmitir eso. Por ejemplo, con los edificios ICO. La idea la puedo transmitir en 4 líneas, ¿no? Y en 10 segundos, como digo, ¿no? Puedo contar 10 segundos y el dibujo que yo haga en esos 10 segundos es suficiente para transmitir ese diálogo. Eso es, digamos, lo que llamamos boceto. Entonces, el boceto es una herramienta mucho más rápida que mientras encendemos la computadora, abrimos nuestro programa, vemos, por ejemplo, si es un programa que ya no es AutoCAD, ya no es simplemente o SketchUp, sino que, por ejemplo, no sé, Revit. Yo abro y tengo que elegir cuáles son las paredes. Entonces, mientras abro, elijo el tesoro de pared, etcétera, etcétera, la idea ya se me fue, ¿no? Además, tengo como limitantes, ¿no? En ese momento, mi capacidad de dibujar en el programa, o sea, lo que yo conozca del programa. Entonces significa que cuando menos conozca del programa, también va a ser una limitante mayor. De repente en el programa yo sé hacer curvas, entonces empiezo a hacer líneas en zigzag, ¿no? O muros en zigzag, y ya no transmite la idea, ¿no? Y entonces ese desfasaje que hay en tiempo, ¿no? No lo compensa la rapidez que tiene nuestro bolígrafo para hacer un boceto y transmitir justamente una idea completa. Y Y también, como profesor de dibujo, ¿cuál es la técnica o el tipo de dibujo que espera que sus alumnos aprendan mejor? Bueno, como les dije, depende, punto uno, para quién va dirigido el dibujo. Por eso que tenemos dibujo, introducción al dibujo arquitectónico, ¿no? El dibujo 2, dibujo 3, porque en realidad cada uno está referido a diferentes etapas del proceso de diseño y del proceso de realizar la documentación, como les dije, para dar estas órdenes. Entonces, el dibujo generalmente más protocolar y más detallado ya se realiza cuando tú tienes las ideas definidas. El dibujo que aprendemos primero, boceto, perspectiva, avanzada, todos esos nos llevan más que nada a representar las cosas de repente para el cliente, ¿no? O para expresarnos rápidamente la idea fundamental, ¿no? Si yo necesito un plano detallado, un plano más específico, por supuesto que tenemos que seguir aprendiendo y utilizando las técnicas. Entonces, eso está referido directamente a qué tipo de dibujo estás enfocado, ¿no? En qué etapa del proceso estás. Si estoy con el cliente, bueno, de repente le invito a un café en mi oficina o un restaurante en algún sitio, le voy a hacer un croquis e incluso puedo engancharlo o puedo impresionarlo, ¿no? En un dibujo rápido, ¿no? En que se vea mi estrés. Pero, ¿qué pasa? Si yo ya superé esa etapa, ya necesito de repente presentar un render que te está estandarizando como nivel de presentación, ¿no? Ya nadie me sorprende como presentación final. Entonces, esas son las diferencias que hay, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos que actualizar, ¿no? Y manejar la mayor cantidad de formas. Ahora, que tú te especialices en algo porque te gusta, es lógico también, ¿no? Uno elige qué parte hacer y qué parte le sale mejor, ¿no? A mí me encanta, lo mismo que a Floppy, por lo que veo, has dibujado dando idea de unos trabajos que me mostraste, son el dibujo, digamos, a bolígrafo, a mano, ¿no? Es muy bonito, queda muy bien, de perspectivas, axonometrías, si manejas esas técnicas, o si no, simplemente el que llamamos a ojo, que es más artístico. Entonces, mucho está enfocado justamente a... profe, Y, pero, antes de que pasemos a la cuarta pregunta, con respecto a las perspectivas, es más por las perspectivas hacemos como para
mostrarle a las personas cómo quedaría realmente, porque es que los humanos no vemos en isometría eso, ¿verdad, profe? Exactamente, claro, ¿no? El dibujo técnico, ¿no? Cuando nosotros hablamos de perspectiva, generalmente yo suelo diferenciar, hay libros y hay otros que llaman perspectiva en general, incluso axonometrías, ¿no? Pero yo siempre me refiero a las perspectivas como la forma en que perciben nuestros ojos. En cambio, en realidad, las axonometrías, ¿no? Que son la isometría, la axonometría caballera, la militar y otras más que nada son artificios, ¿no? De cómo percibe en realidad nuestro cerebro de nuestros ojos, porque es muy difícil que un objeto nosotros lo veamos totalmente paralelo, ¿no? Ya que nuestra visión tiene una deformación cónica, ¿no? Entonces, ese artificio lo hacemos tal vez para poder medir, ¿no? Para poder hacer eso, forma parte también incluso hasta de geometría descriptiva. Entonces, esas son las dos grandes diferencias. Ahora, por supuesto, si yo estoy transmitiendo una orden de trabajo, necesito darle al carpintero para que me haga un mueble, voy a hacer una isometría en lugar de una perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque él le va a permitir a él sacar las medidas, menos del objeto en forma tridimensional que a veces se entiende en los planos. Genial. Y profe, ¿cuál es uno de los errores más comunes que cometen los estudiantes de arquitectura cuando comienzan a dibujar? Bueno, generalmente los errores siempre son, bueno, nuestro ojo y nuestro cerebro a veces confunden las cosas, ¿no? Entonces, por eso a veces es necesario que al comienzo el alumno se ciña a los métodos, ¿no? Y da simplemente las cosas a ojo. Y cuando tú haces a ojo las cosas, entonces sin metodología, ¿no? Puedes cometer esos errores, ¿no? Estás dibujando una perspectiva y de pronto te sale que el cerebro te indica que las líneas son paralelas en ir a una fuga, ¿no? Y te queda una cosa que no sale bien, ¿no? Sale desproporcionada, ¿no? Entonces, generalmente esos son los errores más comunes. Por eso es importante también tener la teoría, ¿no? Y acostumbrarse a ver, ¿no? Cómo es con el lente, bueno, ahora que tenemos hasta en los teléfonos, ¿no? El 0.8, ¿no? Que es casi como un lente en el que manejas justamente la visión hasta periférica. Entonces, todo eso es importante para que nosotros, si nosotros conocemos bien esa teoría, nuestro cerebro ya no nos engaña y podemos hacer las cosas cada vez mejor. Entonces, a veces es bueno apoyarse siempre en la técnica. Es importante practicar y eso, ¿verdad? Exactamente. Hasta un proyecto, me has hecho con un proyecto infantil que decía, ¿no? La práctica es el que hace al maestro. Maestro, exacto. De tanto practica, de tanto, llega un momento que te sale bien, ¿no? Entonces es así. Genial, me parece genial. Profe, y hace ratito estuviste mencionando acerca de que la tecnología avanzó muchísimo y también se presenta mucho en el mundo de la arquitectura en sí. Y vemos cómo, no sé, en tu tiempo o antes se hacía todo a mano. O sea, los planos a mano, los croquis a mano, todo a mano, todo manualmente. Y actualmente se presentan, como ya mencionaste también, los programas digitales, una forma diferente de graficar. Y también ya nos dijiste que es difícil que reemplace el dibujo manual, pero ¿crees que en algún momento los programas digitales como AutoCAD, SketchUp, Revit, Photoshop, en algún momento pueden reemplazar al dibujo manual? Sí, o sea, ustedes están viviendo justo están en un momento coyuntural. Muchos
drástico incluso que los cambios que yo he vivido, ¿no? Yo he pasado de dibujar el plano mano a tinta, primero a lápiz, después a tinta, o incluso tener unas rayitas que llamábamos arañas, para escribir letras, todo, ¿no? Venía en distintas escalas, todo eso, ¿no? Y a trabajar en papel, ¿no? En tablero de inclinarlo, reglas paralelas que seguimos usando, ¿no? Justamente para mantener también, porque hay acá una cosa muy interesante, parece mentira, ¿no? Por un lado, los programas han avanzado muchísimo. Tenemos programas como, o sea, primero, digamos, revolución ha sido, ¿no? Del lápiz al AutoCAD, a la tinta, de la tinta al AutoCAD, ¿no? Y del AutoCAD hemos pasado, por ejemplo, a programas como el SketchUp. ¿Cuál es la diferencia? Que el SketchUp ya empieza a dibujar. Yo digo que yo empecé a usar un SketchUp primitivo, porque tiene el mismo principio. El Excel tenía las autoformas, o sea, insertar cuadrados, triángulos, figuras geométricas, una sobre otra, ¿no? Te da la sensación de que haces un 3D o que haces algo más detallado. O sea, a partir de esas figuras generar imágenes complejas. Pero ¿qué sucede? En el SketchUp lo que haces es una verdadera maqueta tridimensional de explicar esas figuras. Por ejemplo, yo dibujo un círculo, lo levanto y me da la altura y ya tengo un cilindro. Y entonces por añadidura o por darle unas partes, sigo en esa figura, en figuras más complejas. Bueno, al margen de eso, la otra evolución ha sido, ¿no? En este caso, los programas BIM, que después han empezado a formar estas figuras como componentes y a darles atributos. Entonces, ¿qué sucede? Ahora el programa BIM, ¿no? Como el REP, lo que hace es, bueno, la mayoría de alumnos lo está desarrollando muy bien, del 50%. Lo están desarrollando en la forma enfocada lo que es el cliente. ¿Por qué digo al cliente? Porque el realismo, ya la máquina de los videos, ¿no? El recorrido interno e externo, Sí. ¿no? Podemos hacer el realismo, ¿no? Porque es dirigido al cliente para venderlo. Ahora, en lo que todavía la mayoría de universidades, incluso estamos atrasadas, es en desarrollar la parte del BIM en lo que serían los atributos técnicos, ¿no? O sea, le doy ese plano y en simultáneo, por ejemplo, yo levanto mi plano de arquitectura, mi libro, ¿no? Y entonces Paloma me hace la parte de todo lo que es de electricidad. Y no sé, si trabajan lo que es estructuras. Vamos a poner que ella ingeniera estructura, ¿no? Entonces, si yo hago una modificación, la modificación la van a tener las tres y van a poder actualizar sus planos y trabajar en simultáneo sin estorbar o preveyendo los estorbos que producen uno al otro, ¿no? Cosas que antes no se podía hacer más que en obra. Porque yo dibujaba un plano a ti, le entregaba mi copia a cada una de ustedes y de pronto yo hacía un cambio, ¿no? O había un error, que movió un pilar, algo, ese error de repente pateaba en alguna de ustedes, en cómo pusiste tus tuberías, cómo pusiste el tableado, cómo pusiste la estructura. Entonces, esas cosas, digamos, terminan obviándose, pero hay otro punto más, ¿no? Incluso puedo reemplazar al Excel, porque ya me puede sacar en automático el cómputo de cada componente. Entonces, si yo dibujo bien, o el otro problema es que sepan construirlo bien. Entonces, porque por saber construirlo, vas a saber dibujarlo bien, en etapas y en todo. Entonces, este programa se ha vuelto súper poderoso. Yo con ese programa puedo controlar la construcción, ¿no?
y todo lo relacionado a los problemas que podemos tener entre diferentes crímenes. Bueno, pero hay un punto, ¿no? Ahora usted está de deducción de la inteligencia artificial. Entonces ahí ya cambió las reglas. Ahí por eso digo, ya me vuelve un poco de consuelo ese discurso que teníamos de que los arquitectos no íbamos a poder ser reemplazados porque nosotros diseñábamos. ¿Cuál es el problema? Yo puedo hacer igual un boceto y apoyarme en inteligencia artificial para que me desarrolle, por ejemplo, ese boceto en 3 estilos diferentes y ya me lo presente con acabados. Entonces, ese argumento que yo tenía antes de que mi mano era más rápida y me podía transportar 10 ideas al mismo tiempo, ¿no? Y yo después elegía con cuál me quedaba, ya no es válido. Entonces, ustedes tienen un portafolio de cambio que posiblemente nos afecte a todos. Algunas cosas incluso nos van a afectar para mucho. Pero va a haber gente que sí, de nuevo va a querer reemplazar. Entonces, ahí es donde tenemos que justamente nosotros manejar todas estas herramientas para verdaderamente nos sirven y no tengan un refilo que más bien nos desplace. Y sí, todo un tema. Es impresionante. Me ha pasado lo de la inteligencia artificial. Claro, no contábamos con él. Nosotros seguíamos contando con que manejábamos las cosas simplemente como herramienta, como programas que nosotros manejamos. Pero en este caso, tú incluso con un texto, ya le pones una orden que lo interprete como lo haría un arquitecto, ¿no? O sea, como un volumen o como algo constructivo. Entonces ahí ya cambiaron las reglas del juego una vez más. Y bueno, ustedes son los que se van a tener que enfrentar a esa situación. Y no estamos hablando de acá a que termine la carrera. Estamos hablando de acá a unos meses de repente, ¿no? Porque todo se está manejando de una forma tan vertiginosa, tan rápida. Entonces, bueno, también hay que aprovechar eso porque a veces lo que tiempo rápido también es tiempo de oportunidades. Entonces, es cuestión de entender cuál es el problema. ¿Qué oportunidad tenemos con ese problema que se genera para generaciones más antiguas que no se van, o sea, que son como los dinosaurios, ¿no? Si no nos adaptamos, Y sí, entonces, pues así. y sí, profe, sabes que capaz en algunos años nos superen, pero por estos años yo puedo ver como, por ejemplo, algunos compañeros o por otras redes sociales muestran trucos cómo usar la inteligencia artificial para ayudarte a hacerte, hacer, por ejemplo, volumetrías y eso. Hacen su volumetría así y le piden, puedes hacerme esta volumetría que parezca un dibujo, o le puedes poner de este material, o me puedes poner tantas ventanas, etcétera, o le pone así todo un fondo. Así que es cuestión de adaptarnos. Así mismo, bueno, te voy a interrumpir aquí, discúlpame, voy a acotar una cosita más. Todavía no se nota, por ejemplo, cuando la inteligencia artificial mete, por ejemplo, le das para que te haga un montón de gente, a veces desfigura rostros, hace ciertas cosas que todavía no estamos, o sea, no está bien programado. Pero esto se va a superar muy pronto, ¿no? Vamos a llegar al hiperrealismo con eso. Pero como tú dices, lo ideal es que siempre nosotros comandemos y tomemos las decisiones, ¿no? En realidad, esa es, yo creo, la función principal de un arquitecto. Un arquitecto es el que tiene que capitanear el barco, cómo realizar un edificio. Entonces no lo puede capitanear un administrador de empresas, ni siquiera un ingeniero. A veces los ingenieros se ofenden o se enojan cuando dicen, ¿no? El edificio, el autor está el arquitecto, ¿no? Y dicen, pero si nosotros, si no hacemos nuestra parte, se cae el edificio, no la estructura.
Lo que pasa es que siempre yo comparo esto como la dirección de una orquesta sinfónica, ¿no? Todos los instrumentos, incluso el solista, ¿no? Ya sea un instrumento o la voz humana, son protagonistas principales. Pero si no tienes un director, ¿no? Que esa tendría que ser nuestra función, Cierto. ¿no? Diferentes equipos, incluso multidisciplinarios, ¿no? Entonces, por eso es que es importantísimo que ustedes conozcan las cosas. Es cierto, siempre les he hablado de que ustedes ya nacieron con la biblioteca más grande del mundo en una mano, Mm, con los siguientes talentos. ¿Sí? Pero ahora, el conocimiento, yo necesito saber qué voy a buscar, ¿no? sí, Porque si no me parece cualquier cosa. sí, Entonces, de todas maneras, nuestra mente ahí es la que tiene que capitanear eso. Y ahí está el secreto de todo, ¿no? Cierto, yo puedo tener la información en un teléfono, pero de nada me sirve si yo no sé qué buscar o qué quiero utilizar de lo que estoy buscando. Entonces, importantísimo es tener la información, pero más importante es saber cómo usarla. sí, Y creo que eso todavía no nos van a poder reemplazar. cierto es, profe. Porque lo que tiene es que la inteligencia artificial no tiene ese como sentimiento humano. Exacto, todavía está en proceso o está supeditado También. a nosotros una herramienta. Entonces yo le pregunto algo y ella me da todas las respuestas y todas las opciones, ya sea en forma verbal, escrita o incluso ahora en dibujos. Entonces, en ese sentido sí podemos utilizarla. Y lo malo es que también ahí incluso la puede utilizar alguien que no es un arquitecto, ¿no? Cierto. Pero que tenga conocimientos o que quiera copiar de algún arquitecto. Entonces ahí es donde se puede confundir, que crean que van a poder reemplazarnos. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Porque ya les digo, hemos pasado etapas en las que el arquitecto está muy bien considerado y otras etapas en que lamentablemente también hay compañeros muy mediocres en lugar de hacer bien a la profesión, la han denigrado. Entonces, o gente que adquirió su título o algo, no sé. Entonces, bueno, eran otras cosas. Entonces, la idea es que por eso tengan la mejor formación posible. Ahora, cuando hablamos de formación, no significa estar en una, o sea, yo puedo ser bueno, incluso en cualquier universidad, si salga en una universidad de garaje. La universidad somos nosotros mismos. Cada uno de ustedes va a ser el arquitecto que quiera ser. Cierto. Por algo está ¿no? El dicho, ¿no? Cada uno es arquitecto de su destino, ¿no? Bueno, porque pues, ser un constructor en máxima calidad, máximo conocimiento. Ujú. Muy de acuerdo contigo. Sí, profe. Y bueno, Gracias. para finalizar, te queríamos hacer así una pregunta que se hacen todos y tipo ingresando a la carrera de arquitectura o en el momento que están ahí en las clases, se ponen nerviosos, etcétera. ¿Crees que el talento en el dibujo afecta en tu desempeño como arquitecto? Si es que es necesario que vos sepas cómo dibujar antes de ingresar a la carrera o si es que saber tener así un talento nato para el dibujo te va a afectar cuando vos ya te recibas, etcétera. Conoce el profe esa típica frase de me gustaría estudiar arquitectura pero no sé dibujar. Claro. Bueno, ahí este prejuicio ya quedó descartado, ¿no? Justamente en primer año, ¿no? Yo enseño también dibujo técnico a los alumnos de ingeniería. Por ejemplo, les encanta estar con su calculadora al lado y no les gusta dibujar a muchos. Entonces les gusta resolver las cosas por el lado numérico, no por el lado gráfico.
Entonces nosotros entendemos mejor las ideas por el lado gráfico, ¿no? Entonces, en mi época, el que tenía talento para dibujar tenía una ligera ventaja sobre el que no, porque era más rápido de expresarse. Pero actualmente, como digo, eso se puede suplir con los programas y se puede suplir simplemente con los bocetos. Para hacer un boceto no necesitas tener el talento de un dibujante, no es una obra de arte. Es suficiente que transmita la idea. O sea, utilizamos el dibujo, repito, como un lenguaje. Entonces, para los que no saben dibujar, eso es una buena noticia, porque el hecho de que sepan dibujar no significa que sean arquitecto. Entonces, pero antes sí influía mucho porque justamente el que dibujaba generalmente ya tenía un pensamiento más tridimensional, más gráfico. Entonces, en ese sentido sí tiene una. Pero en la actualidad, como te digo, eso cualquier estudiante de arquitectura lo puede suplir. Incluso cuando nosotros estudiamos en la actualidad, por ejemplo, geometría descriptiva, todo, lo pasas a sketchar. El cerebro lo entender un ratito, ¿no? Antes era demasiado abstracto porque no podían ver cómo se movían los planos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces era una explicación a las líneas. Entonces ahí estaba el problema. En cambio ahora no. Con los métodos de video, de realizar verdaderamente en 3D, ¿no? Y moverlo en la pantalla, ¿no? Que no es lo mismo que esperar hacer una maqueta. Entonces, con eso, pensamiento del alumno, ¿no? Es más fácil que se adecue y que empiece a imaginarse un pensamiento tridimensional gráfico. Sí, y sí. Y bueno, profe, te queremos dar las gracias. Gracias por compartir con nosotros, por brindarnos de tu tiempo y acceder a esta entrevista. Pues, sí, yo estoy también muy agradecido a ustedes por todo esto y de verdad que estoy muy contento y muy orgulloso de todo, bueno, de que han sido mis alumnas, ¿no? Y que ahora estén haciendo este tipo de cosas me hace sentir muy, muy contento, de verdad, ¿no? Y gracias por la invitación, ¿no? Les comento bueno, que estoy verdaderamente muy contento de esto y que me hayan dejado expresarme en todos estos aspectos, ¿no? Y puedan ver todo lo que podemos hacer, ¿no? En arquitectura, siempre digo, ¿no? La Universidad Católica me dio la oportunidad que nunca pensé ni siquiera en utilizarla, ¿no? De enseñar y creo yo que estoy colaborando en el sentido de que siempre me preocupó porque me molestaba lo que decían de nosotros, ¿no? Por culpa, ya les digo, de gente mediocre. Entonces es necesario que ustedes refuercen eso, ¿no? Y que salgan buenos profesionales para que nuestra carrera siempre esté en el lugar que tiene que estar, que tenga un reconocimiento y que no esté tan incomprendida. Porque muchas veces hay gente que solo pensaba que hacíamos dibujitos, ¿no? Y eso se subvalora. Entonces, y ya les digo, ¿no? Ya nuestros dibujos son órdenes de trabajo para poder realizar algo material que trasciende. Y bueno, ese es otro de los que tiene nuestra profesión. Nuestros edificios, bien, van a estar ahí por mucho tiempo, hasta que nos demuelan. Entonces, es un legado material, ¿no? Yo hice esto, ¿no? Es algo para nosotros, es trascendente. Entonces, y por eso también es importante, en mi caso, ¿no? Trato de hacer las cosas que reflejen la época en la que vivimos, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos una producción que siempre refleje la época en la que estamos, que mantenga la identidad
a veces es algo muy complicado, ¿no? ¿Cómo mantienes la identidad y al mismo tiempo que sea actual? Ujú. Porque hay gente que piensa que la identidad es solamente las reminiscencias del pasado. ¿No? Cierto. Se me trabó, ¿no? Bueno, reminiscencias, ¿no? Del pasado, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro punto importantísimo, que cuando diseñemos, cada uno busque su estilo, porque además la ciudad es para todos. Ustedes se habrán dado cuenta que en dibujo, cada profesor tiene, digamos, incluso su gusto, ¿no? Su sello, ¿no? Su impronta. Pero a veces, cuando enseñamos, tiene que ser lo más neutro posible para que ustedes elijan su camino. Entonces, no hagan lo que le gusta al profesor. Piense esa frase en taller en especial. Yo siempre he oído mucha gente, no tengo que hacer lo que le gusta al profesor porque si no me va a probar. Yo creo que es importantísimo eso, que ustedes no compitan por la nota siquiera. A mí lo que me interesa es que ustedes salgan profesionales que piensen y que tengan personalidad. Entonces, en realidad, no compites ni contra los demás ni por la nota. Si yo saco un 2, pero es lo máximo, yo puse el máximo esfuerzo, lo que sea, no le gustará al profesor, tendrá otros parámetros de corrección, pero yo estoy orgulloso de lo que hice, ¿ya? Entonces, cada uno también tiene su tiempo. Esa es otra cosa importante, ¿no? Y ustedes fíjense en hacer cada obra, cada cosa que hagan, no lo tomen como su obra máxima, su obra pura. Siempre será un escalón, siempre voy a poder hacer algo mejor, ¿ok? Sí, profe. Entonces, por eso es que nunca se termina de aprender. Y siempre es bueno ayudarse, ¿no? Actualizarse. Bueno, muchísimas Siempre gracias, profe, en serio. Así para hablar, profe, sos un muy buen profesor así de dibujo. Tipo, me encanta tu clase, profe. Es muy triste que ya no tengamos más dibujo. A mano por lo menos. Me alegra, bueno, si me dan oportunidad de agregar algo más, de lo que acabas de mencionar, Floppy, bueno, es interesante, ¿no? Yo encontré un método a partir de la pandemia y un poquito antes de la pandemia, que sería bueno que para los que no nos conocen, ¿no? Ya que estamos comentando esto, ¿no? ¿Cuál es el punto, ¿no? Generalmente yo en clase lo que hacía, ¿no? Es al comienzo poner mi computadora, ¿no? Con la cámara y ponerlo en el proyector. Entonces dibujar en tiempo real con ustedes. Eso me parece que es muy importante, porque de esa manera ustedes ven los pasos y los van siguiendo. Y el que se traba, también levanta la mano, hacemos una pausa, volvemos a explicar. Y bueno, la única diferencia que había es que yo ponía el código para que pueda salir bien entre el código con el lápiz. Utilizábamos el código, ¿no? De los colores de los marcadores. Entonces, eso también me gustó porque a partir de ahí también tuve un reto de empezar a dibujar muchas cosas simplemente con los colores de los marcadores de la pizarra. Eran rojo, azul, verde y negro. Con esos 4 colores hacer lo que sea, ¿no? Y entonces el rojo representaba generalmente nuestras líneas auxiliares, ¿no? El otro, el azul o el verde, eran los tonos más fuertes. Y por último, ¿no? El de acabado en negro. Entonces, esa didáctica me parece que ha funcionado muy bien porque a partir de ahí, en geometría descriptiva, empecé a tener menos reprobados, ¿no? Entonces, ese es una de los logros que puedo decir que tenemos en la actualidad con el tema del dibujo. Y bueno, se puede grabar los videos paso a paso, ¿no? Y es muy diferente también dibujar a bolígrafo y que dibujar a tintas, dibujar al lápiz. Pero esa metodología creo que ha sido muy didáctica y creo que a eso se refería Floppy, ¿no? Cuando decía que te acordabas de eso. Bueno, yo les agradezco mucho y sí, hay cosas que nos ayudan, el conocimiento quede grabado para siempre en nosotros. Vale. Y
Estoy muy afortunada de tenerte, profe, porque yo sé que tus alumnos nunca te olvidan, porque hasta ahora nosotras todas nos acordamos de tus enseñanzas y nos sirven un montón. Muchísimas gracias, es un honor poder hablar contigo en serio y te agradecemos por tu tiempo y por tu buena predisposición. Muchísimas gracias a usted. Yo estoy muy agradecido y estoy muy agradecido a la profe de ustedes por haber tenido esta idea tan excelente de que podamos expresarnos y compartir un poco pues, ciertas cosas que creo que refuerzan no solamente el conocimiento de ustedes, sino que refuerzan también ese vínculo que tiene que haber entre nosotros, ¿no? Entre los arquitectos, ¿no? Armar una red. ¿Ya? Y antes de terminar, profe, ¿tenés redes sociales o algo para que se puedan contactar? Sí, bueno, está mi canal de YouTube, que les voy a pedir ayuda a ustedes, ya que veo que están en esto, voy a ver si me pueden ayudar, porque he subido muy pocas cosas, ¿no? He subido algunas cosas así de obra nada más, o algunas entrevistas que pasaron ya hace 6, 7 años atrás, y entonces ya necesita renovarse eso, ¿no? Y sí, si ustedes googlean mi nombre, también he publicado, ¿no? Arquitectos, varias plataformas en Facebook, subí mis cuadros, dibujos de los años 90, y bueno, vamos a ir actualizando eso, ¿no? Pues Facebook ya quedó para el viejazo, ¿no? Entonces ahora hay que empezar a publicar en Instagram, otras cosas, ¿no? Entonces ahí me voy a pedir ayuda. Okay. Al final le voy a poner el link de su canal. Genial. Súper, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Buenas noches. Que pasen. Gracias. No, chao. Bueno, para concluir, podemos decir que el dibujo en la arquitectura es una herramienta que nos ayuda realmente a representar las cosas que están en nuestra cabeza, conceptuales, y que existen dos tipos de dibujo. Un dibujo que nosotros le vamos a mostrar al cliente, que es algo más conceptual, algo más artístico, capaz para darle la ilusión a nuestro cliente, y el dibujo arquitectónico, que es técnico. Este tipo de dibujo le vamos a enseñar a los constructores y tienen técnicas y cosas específicas en las que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer. Y los dos son muy importantes en el dibujo arquitectónico, obviamente, y en la arquitectura, para poder realizar nuestro trabajo en general. También podemos hablar de que el dibujo a mano no puede ser reemplazado realmente por lo que sería el dibujo digital, como sería AutoCAD, SketchUp, etcétera, porque, por ejemplo, si nosotros estamos en obra o estamos en otro lugar, no tenemos nuestra computadora para hacer un plano en SketchUp, etcétera. Cuando nosotros estamos en obra o se nos viene una idea cualquiera, podemos hacer un boceto rápido o un dibujo rápido en el cual podemos representar bien nuestras ideas, y es algo rápido. Por ejemplo, si vos, así como decía el profe, nosotros abrimos nuestra computadora, elegimos el grosor del mono y ya se nos fue la idea, y que es muy importante eso. Y también está el hecho de que realmente la inteligencia artificial en unos años hay una probabilidad de que nos reemplace, pero siempre está el hecho de que la inteligencia artificial no tiene el corazón que nosotros le ponemos a nuestro trabajo, las ideas, lo humano, no tiene esa conexión realmente. Y también está el hecho de que el talento como dibujante realmente no afecta mucho a tu desempeño como arquitecto, ya que existen todas estas herramientas que son eso, son herramientas, no es que vos en el SketchUp te hace todo solito, no, vos le pones los datos, le haces todo eso, vos haces. Entonces es como una herramienta que ayuda a la gente a representar mejor sus ideas. Y eso. Muchas gracias.
Agradecimientos al público, les agradecemos a todos por ver este video, este primer capítulo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, se pueden suscribir, le pueden dar like al video. Y nada, les esperamos en el próximo capítulo. Y nada, Muchísimas gracias. gracias. Chao, chao. Chao.